En este momento iniciamos un espacio de entrevista con la alcaldesa de Guayaquil, la doctora Cynthia Viteri, a quien les damos la más cordial, la más calurosa bienvenida. Estimada Cynthia, fuerte abrazo y Dios me la bendiga. Muchísimas gracias, un abrazo para ti también, buen día. Guayaquil ha sido vista de una manera singular durante estos últimos días a propósito de los cadáveres en vía pública, en domicilios, también por los cuerpos en hospitales extraviados y que aparentemente ciertos directivos de hospitales estaban cobrando para que sean encontrados. Y demás situaciones, estimada alcaldesa, coméntenos, ¿qué siente Cynthia Viteri de que la ciudad por la que ella trabaja, la que ella representa, sea catalogada de muchas maneras internacionalmente? Bueno, justamente el día de ayer yo tuve varias entrevistas internacionales, entre ellas sobre este tema específico. Y además de señalar que esta tragedia le tomó por sorpresa al mundo entero, que grandes potencias como Estados Unidos, China, Alemania, España también, Italia, no han podido y han sentido el desbordamiento de su sistema sanitario, colapsado su sistema sanitario, e inclusive con muertes que el día de ayer en un solo país como Estados Unidos llegaban cerca de las 1.800 en las 24 horas. Nosotros somos un país latinoamericano, es cierto. Somos un país más pequeño, es cierto. La tragedia acá nos tomó como le ha tomado al resto del mundo. El sistema sanitario estaba preparado para la normalidad, no estaba preparado para una pandemia, y eso se sintió apenas llegó el caso cero, porque después del caso cero siguieron habiendo personas en la calle y actos públicos. Número uno, el caso cero se expandió, personas se fueron de la costa a Estados Unidos y a Europa a pasar vacaciones, regresaron acá, y al regresar acá no guardaron la cuarentena y también expandieron el virus. Esta es nuestra realidad. Lo que yo les decía era que Guayaquil es víctima de un enemigo silencioso y de una guerra mundial, donde sin oír disparos caen muertos nuestras víctimas calle a calle, casa a casa, de hospital en hospital. El tema es que no por eso, por ser las víctimas de una guerra a nivel internacional, a nivel mundial, podemos ser tomados como nos han venido tomando ciertos presidentes de países como si fuéramos la peste del mundo. Aquí en Guayaquil somos las víctimas de esta tragedia. El caso vino de afuera, no salió de aquí a Guayaquil hacia el mundo. Guayaquil se cerró, Guayaquil está en zona de seguridad. Aquí nadie puede entrar y nadie puede salir, no por solo proteger a los guayaquileños, sino por proteger al resto del país. Recuerde lo que hemos sido siempre, recuerde nuestra ciudad. Tuvimos una pandemia en 1842, nos levantamos, la fiebre amarilla, vino por barco, esta vino por aire. Esta ciudad también fue devastada por incendios y por piratas, nos paramos, siempre nos paramos, con la bendición de Dios esta vez también será igual. Aquí alcaldesa, ayer usted declaró victoria sobre el virus COVID-19 e inmediatamente estuvo en el campo de batalla trabajando, recorriendo casas asistenciales. Le preguntamos, ¿se siente bien? ¿Se ha realizado tomografías en los pulmones y en otros órganos para descartar afectaciones? A ver, yo fui una paciente COVID con prácticamente solo una pequeña tos y nada más. Si yo hubiera salido, era yo el peligro para los demás, no para mí. Sin embargo, yo sí contaminé a toda mi familia, a todos los que vivían en mi casa. A mi marido no le ha ido tan bien, ya lleva 4 semanas luchando contra esto. Mi hijo también fue infectado. La persona que estaba aquí en la casa trabajando en ese entonces con nosotros también fue infectada. Y yo he podido seguir trabajando porque, le repito, mis síntomas no pasaron de una simple tos aquí en la casa. Luego me hicieron ya el siguiente examen a fin de mes de marzo y salió negativo por Interlab. Y hace 2 días me hicieron el segundo examen, esta vez de sangre, el primero fue de garganta y también salió negativo en Interlab mismo. Y mi doctor, José Guevara, de toda la vida, a quien le pregunté si podía reincorporarme al trabajo, me dijo que sí, que podía, pero tomando yo todas las medidas de seguridad que podía tomar. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud
Señala que los enfermos de COVID-19 que se han recuperado deben guardar aislamiento 15 días más porque al parecer pueden seguir contagiando. Su especialista, el doctor, ¿qué le ha sugerido en este sentido? Es gracioso, ¿sabe por qué? Porque cuando me detectaron COVID, y no fue por mí que vinieron acá los del Ministerio de Salud, vinieron por mi marido que volaba en fiebre, y me tuvieron que hacer el examen a mí, pese a que no tenía ningún síntoma porque dormía con él. Dijeron que yo no estaba enferma, que eso era una mentira. Luego de que dije que ya me había hecho los 2 exámenes públicos, el uno en el Ministerio de Salud y ahora en Interlab, ahora ¿por qué salgo? Si yo estaba enferma. ¿Estaba o no estaba enferma? ¿Podía o no podía salir? Esto es gracioso. Está muriendo la gente en la calle. Yo desde aquí, desde mi casa, oigo gritos en los vecinos por un familiar muerto. En mi familia murió el abuelo de mis sobrinos hace 2 días porque no recibió atención de diálisis a tiempo y tenía COVID también. No alcanzó sino horas en el hospital y murió. Cuando es la tarde aquí, lo único que oigo son sirenas. Y la gente se preocupa de que si yo salí, si tosí, si no tosí. Y gracias a Dios no la gente, son políticos. Si tosí, si no tosí, si me quedo en la casa, que por qué me quedo. Si salgo, que por qué salgo. Si estoy en la casa, que estoy enferma, entonces no estoy enferma. Pero si salgo, entonces sí estoy enferma. Dejen de pensar en mí, yo no soy el problema. Bendito sea Dios, mi marido se está recuperando en 4 semanas y estuvo muy mal, perdiendo 20 libras de paso en tan poco tiempo. Pero el problema no soy yo, el problema es la gente que está afuera. El problema es la salud de la gente que se está muriendo, que no tiene un protocolo que podemos empezar a funcionar desde ahora mismo. ¿Cuál es el protocolo? Yo le he presentado ante el gobierno nacional, además de todo lo que hemos hecho respecto de poner contenedores fríos fuera de los hospitales públicos, los cementerios, los kits alimenticios, los insumos para los médicos del Ministerio de Salud en los hospitales. Todo eso está bien, sí, todo eso lo hemos hecho, pero he presentado un plan para que no sigamos pescando a las personas contagiadas en medio de la multitud. ¿Cuál es este plan? Que aislemos los sectores donde hay mayor cantidad de contagios en la ciudad con la fuerza pública, es decir, con las Fuerzas Armadas, que entre el Ministerio de Salud Pública, que haga las pruebas a su gran mayoría, por no decir a todos. Todas las personas de ese sector que estuvieran contaminadas o contagiadas de COVID tienen que ser sacadas de ese barrio, aisladas y curadas. Y mientras tanto, como municipio, nosotros entramos a mantener la vida tranquila en ese barrio, alimentando ese barrio para que no tenga que salir a mercados, y llevándoles los Hércules para limpiar calles, avenidas, veredas, y llevando también limpieza intra y extra domiciliaria con desinfección. Sí. De esta manera vamos limpiando barrios por barrios según la lista que nos debe dar el Ministerio de Salud. Sí. En redes sociales muchas personas cuestionan que por qué la alcaldesa de Guayaquil demoró para actuar, por qué en el inicio de la crisis sanitaria se enfocó más en exigir y denunciar al gobierno en vez de ser parte de la ayuda, como sí, bien lo hicieron después y lo continúan haciendo. ¿Cuál es el papel de un alcalde en todo el país? Las responsabilidades legales, ¿no? Recoger cadáveres en las casas, no puedo, me lo prohíbe la ley, tiene que ir la policía. El sistema de salud pública no le pertenece al gobierno. El poder hacer cuarentenas, no, tampoco la podemos hacer, eso es el gobierno. Yo he mantenido esta ciudad con la recolección de basura protegiendo a todos mis empleados, con la Policía Metropolitana ayudando a recoger los muertos cuando va criminalística y el señor Jorge Water, con quien hemos podido trabajar perfectamente y con quien hemos podido recoger 500 cuerpos atrasados en más o menos semana y media. Hemos dado los trajes de bioseguridad a los médicos y los insumos de los hospitales del gobierno, no solamente nuestros. Hemos perdido 45 empleados en el municipio de Guayaquil por estar ayudando en las calles y siguen haciendo y lo seguiremos haciendo, aún con protección. Le he puesto al gobierno 4 contenedores para que tengan a dónde trasladar a sus muertos, a las personas que caen en las casas o en las calles. Estoy creando 2 cementerios y he hecho 700.000 kits para 100.000 familias para que le duren 7 días a cada familia. Ahora, el programa que yo le estoy diciendo en este momento lo pasé hace 2 semanas.
al ministerio respectivo y aún no me contestan. Espero sí que me contesten en estos días. Hoy día me voy a reunir en la Corporación de Seguridad Ciudadana a tratar este exclusivo plan. Además he contratado, tenemos ya dentro de nuestro equipo a un prestigioso profesional experto en virus, el doctor Alemán, el doctor Washington Alemán, que nos ha dado ya el protocolo a seguir en este caso, para primero parar el contagio y segundo, evitar más muertes. Pero a la par yo estoy trayendo respiradores, tanto de UCI como respiradores personales, 50.000 pruebas, pero las pruebas moleculares, las que son 100% efectivas, no las pruebas rápidas. Y he equipado y paré un hospital en menos de 15 días, la maternidad Enrique Sotomayor. Nuestros médicos no han dejado de trabajar y han caído muertos en varios hospitales. Ahora, si esto no lo hacemos en conjunto con el gobierno, si yo sigo trabajando por mi lado y el gobierno por el suyo, aquí no vamos a llegar a ninguna parte. Y si el gobierno nacional no entiende que yo soy una autoridad que puedo colaborar en esta pandemia de manera efectiva, como siempre lo hemos hecho, y de manera prolija, entonces cada uno va a hacer esfuerzos inútiles por salvar vidas. Yo no voy a parar de salvar vidas. Todo esto que le he contado ha sido en menos de 3 semanas. Pero aquí yo hago un llamado al gobierno central. Hagamos el aislamiento y el plan que se los pasé hace 2 semanas, apliquémoslo en Guayaquil, aislemos los barrios con las Fuerzas Armadas. Yo me encargo de la desinfección, comida y mantener a la gente sin necesidad básica para salir, y ustedes encárguense de hacer las pruebas masivamente y alejar a las personas contaminadas, ponerlas en cuarentena, por ejemplo, o llevarlas a los hospitales. Yo el día de hoy emprendí otro nuevo plan, un nuevo plan que va a llevar a médicos a los domicilios. Y le repito, esto también es del Ministerio de Salud, no es nuestro. Yo he contratado médicos para esto, contratado enfermeras. Ayer llevé a la maternidad 30 servidores de la salud perfectamente vestidos con sus trajes de bioseguridad. 20 médicos y 10 enfermeras. Este plan es para poder llevar a las casas oxígeno y poder medicarlo en las casas con médicos que puedan detectar problemas respiratorios. Pero también necesito que nos unamos con el gobierno si queremos trabajar en conjunto, si queremos hacer algo realmente por Guayaquil y no estamos espalda con espalda. Así es, alcaldesa. El COE Nacional encargó a los municipios que hagan cumplir las disposiciones de quedarse en casa. En este sentido le preguntamos de qué manera van a hacer respetar el toque de queda y la restricción vehicular acá en el puerto principal. Nosotros en los 24 puntos, la mayoría los tenemos nosotros como ATM resguardados. El resto está las Fuerzas Armadas y la policía, pero la gran mayoría de los puntos los estamos haciendo respetar nosotros. Y en torno a las mascarillas, ayer ya se aprobó la ordenanza, pero aquí estamos haciendo un conjunto. A la gente le dices, debe salir con mascarilla a la calle, y la gente no tiene ni plata, y si tuviera plata no tiene a dónde comprar las mascarillas porque hay escasez. Así es que mandé a hacer 2,5 millones de mascarillas y las mandé a hacer donde mujeres, en una fundación, Acción Solidaria, de mujeres desempleadas, que de esa manera cumplo 2 cosas. Ellas tienen para comer y ellas me entregan las mascarillas gratuitas que les voy a dar a la gente. O sea, gratuitas para la gente, el municipio les paga a ella. Sobre aquello, alcaldesa, tanto el gobierno nacional como la OMS han pedido a la población evitar la adquisición, comprar este tipo de mascarillas quirúrgicas y N95. Sin embargo, a través de una ordenanza, ustedes están exigiendo el uso de estos insumos. Las mascarillas N95 las estoy trayendo para los médicos. Ah, no es para la ciudadanía en general. Las mascarillas quirúrgicas son para las personas. Las que estoy comprando en la Fundación Acción Solidaria, las mujeres sin empleo. Ellas las están haciendo. Estimada alcaldesa, hoy en día poder recargar o adquirir un tanque de oxígeno se ha convertido en una odisea. Hemos recorrido estos establecimientos y se han triplicado los precios y en el peor de los casos no hay simplemente este material, este oxígeno. En este sentido, como municipio, ¿pueden hacer algo para garantizar que existan recargas y venta de tanque de oxígenos? ¿Por qué? Porque la vida de muchas personas depende de ello.
Tengo las empresas que pueden recargar el oxígeno, porque sin oxígeno no puedo llevar adelante mi plan. Y no solamente si podemos hacer algo, ayer hice algo en la madrugada prácticamente. Puse carros y clausuré un lugar donde tienen alrededor de 600 o 2000 tanques de oxígeno guardados. Y ahí tengo mis carros de justicia y vigilancia, clausurado el local para poder ingresar con la policía a la que le pedí ayuda y sacar los tanques de ahí. ¿Por qué? Porque lo que sí hay es el recargo del oxígeno. Lo que no hay son los tanques para poder recargar el oxígeno. De esta empresa espero que, dándonos la mano y por las buenas, podamos adquirir los tanques que tiene para poder salvar vidas. Si no es así, tendremos que aplicar la ley. Sí, porque lastimosamente muchas personas han perdido la vida, al menos lo han denunciado en redes sociales, a esperas de un tanque de gas. Estimada alcaldesa... El sitio está sitiado, aunque parezca redundante. El lugar, la empresa, está sitiada. El dueño de la empresa, me imagino y aspiro que va a tener un corazón totalmente abierto para vendernos los tanques que tiene guardado ahí, que según tengo información, son entre 600 y 2000 tanques de oxígeno. El día de hoy, de alguna u otra manera, espero tener los tanques conmigo para poder llenarlos de oxígeno, porque las empresas proveedoras de oxígeno ya las tengo y me han facilitado todo para poder llenar los tanques y con eso poder salvar vidas. Yo les dije ayer a mi personal que estaba afuera, 1 de la mañana, de esta empresa, un tanque es una vida, no se muevan de ahí. Buen trabajo, esperemos que se pueda regular este tipo de establecimientos. Estimada alcaldesa, durante una entrevista con un medio internacional, usted manifestó que solamente en un mes hubo 1.500 fallecidos más que en el mismo lapso del año anterior. En este sentido, y por ello se preparan estas 12.000 tumbas en estos 2 cementerios que usted ha manifestado. ¿Es así? Es así, según los datos del 2019, enero, febrero y marzo, y también hicimos enero, febrero y marzo del 2020. Si comparamos marzo, que fue el pico de las personas fallecidas, con marzo de este año, hay 1.500 personas más que murieron que el año pasado, más. Y no solamente de COVID, por eso es que las cifras realmente no pueden transparentar la verdad. El gobierno dice que son alrededor de 600, mitad diagnosticados y mitad con sospecha. Eso significa que a la otra mitad nunca le alcanzaron a hacer las pruebas. No son las pruebas las que determinan cuántos contagiados tenemos en Guayaquil, son realmente los muertos. Y aquí se están muriendo en el reporte dice por insuficiencia respiratoria o una enfermedad o un paro cardiorrespiratorio. Es personas que no alcanzaron a hacerse el examen. Hay muchas más muertes por esta tragedia que las que se pueden contar a través de los órganos gubernamentales, pero a esto se suman otras muertes. Las muertes de las personas que no alcanzaron a hacerse las diálisis en los hospitales, las muertes de las personas por infarto, las personas que se siguen muriendo de otras dolencias o son atropelladas y que no tienen a dónde ir. Tienen ahí una maternidad, tienen 70 camas y repito, aspiro a que no nos demos la espalda entre gobierno y alcaldía de Guayaquil, sino que podamos trabajar en conjunto para poder hacer un gran equipo para esta ciudad. Estimada alcaldesa, y prepararse con 12.000 tumbas, porque es verdad, existe un repunte de personas fallecidas, y prepararse con 12.000 lugares para enterrar a personas que posiblemente pierdan la vida, ¿no le parece poco optimista este escenario o este pronóstico? O simplemente están siendo realistas con lo que está pasando? No, la gente se moría antes de la pandemia y se va a seguir muriendo después de la pandemia. Los cementerios van a servir para las personas que durante estas tragedias no tienen ni fundas para poder envolver a sus muertos, ni ataúdes, ni la tumba gratuita, que por lo menos ese alivio deberían tener, una tumba gratuita. Los cementerios están haciendo en proyección 12.000 tumbas. Espero que cada vez se utilicen menos, pero las tumbas van a servir siempre para estos barrios, para antes, durante y después de cualquier pandemia. Hasta el momento, ¿cuántas casas asistenciales, ya sean tipo casas de salud o albergues, ha implementado el municipio de Guayaquil y a cuántos pacientes se está atendiendo? 580 camas, entre ellas 30 camas de un hotel donde
acudimos ya al Colegio de Médicos directamente para que nos dijera que médicos y enfermeras no querían ir a casa y querían ir a hotel. El hotel tiene aire acondicionado, habitación, el baño, internet, desayuno y transporte. El hotel se llenó en el primer día. Tuve que contratar 2 hoteles más. Y los 2 hoteles más con 80 habitaciones para médicos y enfermeras pueden estar listos, es decir, pueden entrar ellas y ellos desde el lunes, también coordinado con el Colegio de Médicos. Adicionalmente tengo un albergue para 60 personas que no tienen dónde vivir y para evitar que sean contagiadas y contagien al mismo tiempo. La maternidad ahorita tiene 70 camas y el centro de convenciones que visité ayer está planificado para 150 y ya están puestas las divisiones y las camas en ese sitio. Estimada alcaldesa, estamos finalizando. Le pido de favor que sea muy breve con la respuesta. Se prevé una crisis mundial. En el caso de Guayaquil, ¿cuál es el trabajo que realizará el municipio para ayudar a levantar el sector económico y productivo de la ciudad? He decidido crear un fondo futuro. Todas las obras que estaban destinadas a hacerse este año y probablemente el año que viene, gran parte de este dinero irá a este fondo a través del Banco del Pacífico, con quienes nos vamos a sentar a conversar. ¿Para qué? Para que pueda levantarse el sector comercial y productivo de esta ciudad y para pagar, por ejemplo, exclusivamente el capital de producción. Tienen que pagar al Seguro Social y a sus empleados. El dinero no puede ser utilizado para otra cosa que no sea esa. ¿Cuándo llegan las 25.000 pruebas de Inglaterra? ¿Cuándo estarán listas ya y de qué manera serán distribuidas? Este es el grito mundial. El grito mundial es que no llegan y no hay pruebas en todo el mundo. Es más, ahora los países empezaron a robarse las pruebas unos entre otros. Nosotros hemos separado 50.000 de estas pruebas moleculares para poder hacerlas en garganta y en nariz y con la bendición de Dios, espero que no suceda nada en el trayecto y el mes que viene llegan. No se puede traer antes, no hay quien las traiga antes. Se las están acaparando a nivel mundial. Claro, ya finalizamos con esta pregunta, estimada alcaldesa. ¿Donaría su plasma para los enfermos de COVID-19 tras haberse recuperado? A las 9 de la mañana el día de hoy en el Luis Bernaza. Salgo a esta entrevista y voy a donar mi plasma. Qué bueno. Se le agradece y se la felicita. Adelante con su gestión, estimada Cintia Viteri. Dios me la guarde. Adelante. Gracias. Bien, amables televidentes, finalizamos este espacio de entrevista con la doctora Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos.